mudo cantará, el ciego verá, cadenas se romperá, su espíritu aquí está, Y con ustedes, los pastores Edgar Vargas y Laudit Contreras. Buenos días para todos en esta mañana. Le damos gracias a Dios por este tiempo que nos ha regalado, donde podemos estar reunidos cada uno en su casa. La iglesia sea en casa. De verdad que es un tiempo maravilloso que Dios nos ha dado. Y hoy queremos darle gracias a Dios a través de la palabra. Hoy queremos que cada uno allí en su casa pueda estar reunido para escuchar las alabanzas, para escuchar este tiempo, este culto que le vamos a dar al Señor en este día. Bendecimos a cada uno que está conectado allí en estas redes y sabemos que el Señor allí, a cada amigo, a cada persona que está allí, que va a escuchar este mensaje, va a ser de gran bendición para su vida. Yo les voy a invitar en esta mañana que leamos el libro de Salmos, capítulo
61. Dice la palabra del Señor, es de gran bendición para nuestra vida. Y yo quiero que hoy podamos leer estos textos que sean de gran bendición. Dice, confianza en la protección de Dios. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas, porque tú, oh Dios, has oído mis votos, me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Días sobre días añadirás al rey. Sus años serán como generación y generación. Estará para siempre delante de Dios. Preparará misericordia y verdad para que los conserven. A ti cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Gloria a Dios por esta palabra. De verdad que es un tiempo donde tenemos que confiar en el Señor y saber que Él está protegiendo nuestra vida y que Él nos está ayudando. Y también queremos decirles en esta mañana que tenemos unas alabanzas y adoraciones espectaculares. Queremos que tú te conectes en esta mañana allí, en este tiempo maravilloso, que va a ser un tiempo de glorificar el nombre del Señor. Aleluya. Y hoy también tenemos algo muy especial y es la palabra del Señor. Y queremos en esta mañana darle gracias a Dios por esta palabra que va a ser de gran bendición para nuestra vida. Y vamos a orar por el pastor Edgar, que sé que Dios lo va a usar de una manera sobrenatural en este tiempo. Amado Rey Soberano, te damos gracias. Bendecimos tu nombre, Señor. Gracias por este tiempo que tú nos das de poder adorarte, de poder bendecirte, de poder glorificarte, Señor. Pero también, Señor amado, de poder allí en nuestras casas, en nuestros hogares, escuchar tu palabra, Señor, que va a ser viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Bendice a nuestro pastor, Señor. Úsalo como tú lo sabes hacer en este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Con nosotros nuestro hermano pastor Edgar Vargas. Gloria a Dios. Muy buenos días para todos. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Saludando a todos los amigos, hermanos, a toda la gran familia sea en este precioso día. Y qué bueno que podemos descansar en Dios, que la paz de Dios reina en nuestra vida. Gloria a Dios por este precioso día. Y hoy pues quiero compartir la palabra de Dios. El título que le he puesto al mensaje, la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es el tema en esta mañana y quiero que esté atento, que tenga su Biblia allí para que estudiemos esta palabra sobre la voluntad perfecta de Dios. Y siempre hay una pregunta que es normal que nos hacemos todos, que se hacen los seres humanos, y es: ¿será la voluntad de Dios? ¿Será la voluntad de Dios que yo viaje? ¿Será la voluntad de Dios que yo haga esto, que haga aquello? ¿Será la voluntad de Dios que me case? ¿Será la voluntad de Dios que trabaje? Toda esa pregunta siempre va a estar en nuestros labios. Si será la voluntad de Dios, pero tenemos que tener en cuenta que la voluntad de Dios es perfecta. La voluntad de Dios es lo que Dios aprueba y determina llevar a cabo. Y concierne a la decisión de Dios de qué hacer y qué no hacer. O sea, todo corresponde a la soberanía de Dios. Dios solamente lo que Dios quiere es que se haga su perfecta voluntad en cada uno de nosotros y que nosotros podamos buscar eso, la voluntad perfecta de nuestro Dios. Y quiero que abra su Biblia conmigo en Efesios capítulo 1. Libro de Efesios capítulo 1, y de esta manera vamos a estar iniciando el estudio de la palabra de Dios en cuanto a la voluntad perfecta de Él. Efesios capítulo 1, desde el 1 hasta el 11 vamos a leer esta palabra en el nombre del Señor Jesucristo, y dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo,
según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él, en el amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Dios siempre quiere que hagamos su voluntad. Dios, el anhelo de Dios es eso. ¿Y qué es hacer la voluntad de Dios? Es la pregunta, es el cuestionamiento de nosotros los seres humanos en cuanto a la voluntad de Dios. Pero antes de hablar de la voluntad de Dios, sería bueno mirar quién es Dios, porque es necesario que se haga su perfecta voluntad. Dios quiere que se haga su perfecta voluntad. Es el anhelo del corazón de Dios que se cumpla su perfecta voluntad, y la perfecta voluntad de Dios sabemos que es buena, que es agradable, que es perfecta. El anhelo del corazón de Dios es que todo sea bueno, porque todo lo hizo bueno. El anhelo del corazón de Dios es que todo se haga bien, porque Dios todo lo hace bien. Entonces, ¿quién es Dios para nosotros? Para poder someternos a su voluntad. ¿Quién es Dios para nosotros? Para poder decir: Dios, quiero hacer tu voluntad. Y vamos a leer Jeremías 23:24. Dice así la palabra de Dios, leámosla juntos. Dice la palabra del Señor: ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No llenó yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo: soñé, soñé. Amén. ¿Quién es Dios? ¿Será que se hace su voluntad? ¿Será que le conocemos tanto, sabemos de su señorío, de su poder, para poder hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos? Seguimos con el Salmo 103:9. Salmos número 103, versículo 19. Búsquelo allí en su Biblia, en el nombre del Señor. Salmos 103, 19. 19 dice: Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Entonces, cuando usted pregunta ¿dónde está Dios? ¿Cuántas veces usted se hace preguntar ¿dónde está Dios en este momento? Dios está sentado en su trono alto y sublime. Amén. Ahí está Dios, allí lo encuentra, en el trono alto y sublime. Él no está escondido, Él no está ajeno, Él no está lejos. Él está allí, sentado en su trono alto y sublime. Allí usted encuentra a Dios. Ahora Jeremías 32, 26 y 27. Dice: y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Ese es el Dios al que nosotros obedecemos. El Dios que es todopoderoso y que nada es imposible para Él. ¿Qué es imposible para Dios? Nada. Entonces ese es el Dios que quiere que todos hagamos su voluntad. Ese es el Dios que quiere que le obedezcamos para poder derramar sobre nosotros su poder, su gloria. Que podamos orar a Él y que Él nos escuche. Ese es el Dios que está exigiendo, que está pidiendo que se haga su voluntad en el cielo y en la tierra. Eso es real, esa es la necesidad que tenemos
de que Dios obre nuestras vidas. Entonces Dios está pidiendo que se haga su perfecta voluntad, que sus hijos, que su iglesia se someta a su voluntad. Por eso es el tema de hoy y quiero que avancemos en Efesios capítulo 5, versículo 15 al 17. Dice: mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. O sea, ¿lo sabe qué está diciendo Dios allí? No actúen sin pensar. Está diciendo, no actúen sin entender, porque muchas veces actuamos sin pensar las cosas, sin entenderlas, y por eso muchas veces somos necios en la manera en que nos dirigimos a Dios, en la manera en que pensamos de Dios, en la manera de llegar a Dios, a obedecerle, a hacer su perfecta voluntad. Entonces no actúen sin pensar, sin entender, es lo que está diciendo el Señor en esta palabra. No actúen con sus propios pensamientos. Entonces por eso entremos en Romanos 12:2. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Está hablando de que después de que no actuemos sin pensar ni entender, está diciendo que renovemos el entendimiento, porque necesitamos renovar ese entendimiento, y con el entendimiento renovado podemos buscar la voluntad perfecta de Dios. Claro, la voluntad perfecta de Dios no la consigue el que no conoce la palabra. El que no conoce a Dios no puede buscar la voluntad de Dios. Pero aquel que su mente ha sido renovada, aquel que puede comprobar cómo conseguir la voluntad, cómo hacer la voluntad de Dios, entonces sí podrá llegar a esa dimensión de poder conocer la voluntad de Dios. Si mientras tanto se seguirá preguntando, ¿será la voluntad de Dios? Si es la voluntad de Dios, ¿por qué sucede esto? Si es la voluntad de Dios, ¿por qué aquello? Siempre seguirá mientras no actuemos pensando, mientras no actuemos entendiendo el plan y el propósito de Dios para nuestras vidas. Y entonces hay que renovar el entendimiento para poder comprobar la perfecta voluntad de nuestro Dios. Aleluya. Ahora, primera de Juan 5:14. Dice la palabra del Señor: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Las cosas hay que pedirlas conforme a la voluntad de Dios. Por eso necesitamos pensarlo. Por eso necesitamos entenderlo. Por eso necesitamos tener la mente renovada. Y el que renueva la mente se llama Jesucristo. Entonces necesitamos todo eso para comprobar la voluntad perfecta de Dios. Si pedimos conforme a la voluntad de Dios, Dios nos va a responder y va a orar en nuestro favor. Si pedimos conforme a su voluntad. Entonces hay que pedir las cosas conforme a la voluntad de Él. Aquellos que leen la Biblia pueden conocer la voluntad de Dios. Aquellos que han tenido experiencias, encuentros con Dios, es fácil buscar la voluntad de Dios. Pero mientras tanto divagaremos en lo que nos concerniente a la voluntad de Dios. Si no pedimos conforme a la voluntad de Dios, porque muchas veces lo hacemos. Muchas veces pedimos cosas que no están conforme a la voluntad de Dios. Y todos los días sí, es cierto que en todo debemos buscar la voluntad de Dios, pero hay cosas en las cuales no es necesario ni siquiera orar para pedirlas. Porque, por ejemplo, ¿qué tal que tú digas, bueno, ¿será la voluntad de Dios que yo me bañe? Y duras una semana pidiendo a ver si será la voluntad de Dios que te bañes. Otro de pronto, ¿será la voluntad de Dios que yo trabaje? Pues sí, no necesitamos ni siquiera orar para saber qué es la voluntad de Dios que tú y yo trabajemos. ¿Por qué? Porque es la voluntad de su palabra. Entonces, muchas veces nosotros oramos sin el entendimiento. Muchas veces oramos sin la renovación de la mente y por eso pedimos mal en cuanto a la voluntad de Dios y por eso
nos encontramos muchas veces divagando, nos encontramos muchas veces culpando a Dios por las cosas que nos suceden. Porque entre otras cosas, no todo sucede en la voluntad perfecta de Dios. Muchas veces, por eso es que el hombre insiste en echarle la culpa a Dios por todas las cosas que suceden. En el tiempo de crisis como este, la gente cuestiona a Dios. Bueno, si Dios existe, ¿por qué permite que esto suceda? Si Dios existe, ¿por qué permite que tanta gente se muera? Si Dios existe, ¿por qué los niños? Si Dios existe, ¿por qué hay tanta hambruna? Si Dios existe, si Dios existiera, si Dios es bueno, si Dios es un Dios de misericordia. Pero déjame decirte que muchas cosas suceden sin ser la perfecta voluntad de Dios. Porque no todo lo hace Dios en el sentido de lo malo. Tenemos un enemigo que se llama Satanás, y muchas veces Satanás hace cosas que le echamos la culpa a Dios, porque no buscamos su perfecta voluntad. Muchas veces que le echamos la culpa a Dios de lo que hacemos nosotros, porque no todo lo que nosotros hacemos es la voluntad de Dios. ¿Será que la voluntad de Dios, el adulterio es la voluntad de Dios? ¿La fornicación es la voluntad de Dios? ¿Será que es así? ¿Será que es la voluntad de Dios la mentira, el engaño? ¿Será eso la voluntad de Dios? Por supuesto que no es la voluntad de Dios. ¿Ah? Hacer un mal negocio. Hacer un mal negocio, ¿será la voluntad de Dios? ¿Sabes qué? La voluntad de Dios es amor, es justicia, es verdad. Cuando decimos la verdad, cuando caminamos con la verdad, esa es la voluntad de Dios. Obedecer su palabra, esa es la voluntad de Dios. No es, por eso te digo, muchas veces no Dios tiene la culpa. Muchas veces es Satanás. Ahora, en ese caso tenemos un ejemplo, el caso de Job, y todos conocemos la historia. ¿Quién era Job? Un hombre perfecto, temeroso y apartado del mal. Cualquiera diría, bueno, ¿qué le va a pasar mal a Job? Si es un hombre perfecto, apartado de Dios, apartado del mal, temeroso de Dios. Pero un día llegó Satanás al lugar donde no debió llegar, porque Dios le pregunta, ¿tú qué haces aquí? Y él dice, por aquí merodeando, siempre buscando a quién hacerle daño. Entonces Dios le dice, ¿no has visto a mi siervo Job? Que él es perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero entonces Satanás induce a Dios a que obre en contra de Job. Y Dios le dice, ahí está Job, solo que no te metas con su vida. ¿Y qué comienza a hacer Satanás? Despoja a Job de sus bienes materiales. Fue el diablo. Así es. ¿Quién despojó de su familia? Fue el diablo. ¿Quién puso una sarna maligna en el cuerpo de Job? Fue el diablo. Entonces no fue la voluntad perfecta de Dios el sufrimiento de Job, fue el diablo. Ahora, yo creo que en estos tiempos, sea por la circunstancia que sea, Dios siempre está usando un propósito en favor de nosotros. Dios siempre está buscando un propósito en medio de esto. Porque no solamente que Satanás le hizo esto a Job, pues Job no perdió la integridad. Job no se quejó tal vez, pero Job también le echó la culpa a Dios. Y no fue Dios, no fue la voluntad perfecta de Dios. Y Job le echó la culpa de su desgracia a Dios. Él pensó o expresó que fue Dios. Vamos a buscar aquí en Job, capítulo 9, 17 y 18 del libro de Job. Búsquelo allí en su Biblia. Job capítulo 9, versículo 17 y 18, porque después te dice, ¿cómo así que Job culpó a Dios? 9. 17, versículo 17 y 18. Dice, capítulo 17. Capítulo 9, versículo 17 y 18. Así es. Porque me ha quebrantado con tempestad y ha aumentado mis heridas sin causa.
No me ha concedido que tome aliento, sino que me ha llenado de amarguras. 10, 2 y 3. Capítulo 10, versículos 2 y 3. Dice, diré a Dios, no me condenes, hazme entender por qué contiendes conmigo. ¿Te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos y que favorezcas los designios de los impíos? 30, 11. Capítulo 30, vamos a leerlo también, busque ahí en su Biblia. Job 30, 11. Vamos a seguir escudriñando la palabra de Dios en el libro de Job, capítulo 30. Gloria a Cristo Jesús, bendita su palabra. Job, capítulo 30, versículo 11. Dice, ¿por qué Dios desató su cuerda y me afligió? Por eso me desenfrenaron delante de mi rostro. A la mano derecha se levantó el populacho y empujaron mis pies y prepararon contra mí caminos de perdición. Versículo 19 hasta el 23, ahí mismo. Ahí mismo dice, Él me derribó en el lodo y soy semejante al polvo y a la ceniza. Clamo a ti y no me oyes, me presenté y no me entiendes. Te has vuelto cruel para mí, con el poder de tus manos me persigues. Me alzaste sobre el viento, me hiciste cabalgar en él y disolviste mi sustancia. Porque yo sé que me conduces a la muerte y a la casa determinada a todo viviente. Amén. Entonces Job está quejándose con Dios, que por qué le sucedieron estas cosas. Pero qué bueno que siempre cuando somos fieles a Dios, cuando somos íntegros, cuando buscamos la voluntad perfecta de Dios, todo nos ayuda para bien. ¡Qué bendición! Todo nos ayuda para bien. Siempre va a haber un propósito en medio de esas dificultades. Y a pesar de que no fue Dios, la perfecta voluntad de Dios, lo que le pasó a Job, Dios creó un propósito ahí especial en medio de una circunstancia difícil. Porque entonces ahora es cuando llegamos al capítulo 42 y aquel hombre perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal, conocía de Dios, sabía de Dios, por eso era temeroso de Dios, porque sabía su omnipotencia, su poder, quién era Dios, pero parece que realmente no lo conocía. Sabía de él, tenía la información completa de Dios, pero no había tenido un encuentro con Dios, porque yo siempre creo que en los encuentros con Dios se conoce más a Dios. En los momentos de dificultad tú puedes llegar, Dios es asequible a que llegues a Él, rendido a sus pies, y Él va a obrar conforme a su voluntad en tu vida y en la mía. Amén. Entonces ya vemos el capítulo 42 cuando ya Job hace una declaración. Vamos a leerlo, donde él dice, de oídas te había oído, o sea, había escuchado de ti, todo lo sabía de ti, por eso vivía en el temor tuyo, por eso fui perfecto, por eso guardé mi integridad, porque sabía que era tu plan, porque sabía que era tu voluntad, pero parece que necesitaba algo más. Y dice así, dice Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes conozco y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego, hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. escuche esas palabras, por tanto me aborrezco. O sea, ¿qué sintió Job en ese momento? Me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Ahí llegó un buen arrepentimiento, un arrepentimiento genuino de parte de Dios, porque le estaba diciendo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te están viendo. Por eso me aborrezco ahora, porque ahora reconozco mi condición.
Ahora me arrepiento. El arrepentimiento genuino lleva a hacer la voluntad de Dios. Amén. ¿Y qué pasó cuando Job Aceptar. reconoció su condición, la aceptó Amén. y se arrepintió de verdad? El propósito de Dios fue a su favor. Porque Dios comenzó la transformación de un proceso de Job. Ahora Job tiene una condición mucho mejor que antes de ese gran proceso. Porque así es Dios cuando actúa conforme a su perfecta voluntad. En la vida tuya y en la mía. Pero eso no es que tengamos que ahora estarnos cuestionando a Dios. En este tiempo la gente anda así. Y aún los creyentes, porque y algunos, es más, algunos creyentes en las oraciones, en las predicaciones, ahora han vuelto más famosos al virus que a Dios. Se habla más del virus que de Dios. Y este es el tiempo en que hay que hablar de Dios, porque aquí el soberano, el rey, el todopoderoso es Dios. Aunque tiene que doblarse la rodilla, es ante Dios y no ante un virus. Por eso no hay que hacer tanto famoso al virus, sino a Dios en este tiempo. Este tiempo es de hablar de Dios. Pero algunos creyentes decimos y enseñamos, no, es que Dios permite esto para que le busquemos más. O no lo estamos diciendo. Para la oportunidad, para que le busquemos de todo el corazón. Pero déjenme decirle una cosa. Eso no es el propósito, de pronto no es la voluntad de Dios que pensemos así. Porque ¿sabes qué? No tenemos que esperar un virus, una situación difícil, para entonces cuando vamos a determinar buscar a Dios. Porque Dios dice en Isaías 55, 6 y 7, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el inicuo su camino, o el hombre su camino, y el inicuo sus pensamientos, y vuélvase ¿a quién? A Jehová, el cual tendrá de él misericordia. El Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces, buscar a Dios es todo el tiempo. No debemos esperar una situación difícil, no debemos esperar una pandemia, un virus, para correr entonces a buscar a Dios como nunca lo habíamos hecho. Porque la voluntad de Dios va más allá de ese pensamiento. La voluntad de Dios es que lo obedezcamos todos los días de nuestra vida. Amén. La voluntad de Dios es que tengamos una comunicación todos los días con Él. Que oremos todos los días. Y no que esperemos circunstancias como esta para entonces querer hacer lo que nunca hicimos. Entonces, lo que Dios quiere en este tiempo, si es para la iglesia, Dios quiere que la iglesia reaccione. En este tiempo de quietud es para comenzar de nuevo, pero no en el sentido de que volver a lo mismo o tratar y decimos que ahora toda la gente va a buscar a Dios y qué bueno, pero que no la busque por miedo, que no le busque para que Dios le libre, que busque a Dios porque Dios dice que le amemos con todo el corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma y que le sirvamos con todo el corazón y que vivamos en temor a Él. Esa es la voluntad perfecta de Dios. Y cuando nosotros hagamos la voluntad perfecta de Dios, entonces vamos a tener la benevolencia de Él. Amén. Vamos a buscar el favor de Dios. ¿Sabe cuál es el propósito que Dios, en todo esto, el propósito de Dios para este tiempo? Que la iglesia se detenga. Que la iglesia cambie de actitud. Que la iglesia se renueve. Que la iglesia piense qué es lo que hay que hacer ahora. Detenernos un momento. ¿Y sabes qué? Sonará duro, pero la iglesia tiene que dejar de ser visible para ser invisible. Usted preguntará, ¿cómo así? ¿Qué es eso? Que la iglesia visible y la iglesia invisible. Bueno, la iglesia visible es la iglesia gobernada por el hombre. La iglesia invisible es la iglesia gobernada por Jesucristo. Y hay una diferencia. Porque ahora tendremos que detenernos. Nosotros los líderes
nos hacemos dueños de la iglesia. Eso en la iglesia visible. Nos creemos dueños muchas veces de la iglesia, y en la iglesia invisible sabemos que nosotros dependemos de Dios y que la iglesia es de Dios. En la iglesia visible nos preocupamos mucho más por las cosas materiales. En la iglesia visible nos preocupamos por hacer grandes inversiones en un templo hermoso, con todas las comodidades. En la iglesia invisible, Dios nos está llamando a que vayamos y prediquemos el evangelio a toda criatura para que las almas se salven y no se pierdan. Esa es la diferencia entre la iglesia visible y la iglesia invisible. En la iglesia visible, se está comercializando el evangelio. Se está comercializando la alabanza a Dios. En la iglesia invisible, Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. En la iglesia invisible, el evangelio es de gracia. El evangelio es de predicarlo sin interés material, sin interés de ganancias deshonestas. En la iglesia visible, la iglesia se sostiene a través de motivaciones, a través de grandes eventos, shows. En la iglesia invisible, todo depende de la presencia del Espíritu Santo. Amén. Se busca la gloria de Dios. Esa es la gran diferencia. Y tendremos que meditar en eso. Aquellos que predican el evangelio por ganancia, aquellos que alaban a Dios, salmistas, cantantes, que una iglesia no lo pueda tener porque vale mucho dinero traerlos. Hay que cambiar de actitud. Tenemos que ser la iglesia invisible. Depender de Dios en todas las cosas, para que la palabra de Dios corra y sea glorificada, para que no sea obstáculo todas estas cosas, que el evangelio llegue a aquellos que todavía no lo conocen. Es la voluntad de Dios en este tiempo que sea predicado el evangelio. Es la voluntad de Dios en este tiempo que reaccionemos, que renovemos la mente, que cambiemos de actitud. Dios está llamando a su iglesia a una renovación, a que volvamos a empezar a hacer lo que Él nos encomendó. Las almas se están perdiendo, pero es la perfecta voluntad de Dios. La perfecta voluntad de Dios no es que el hombre se pierda, sino que se salve. La perfecta voluntad de Dios debe cumplirse como a Él le agrada, como es su anhelo, como es su perfección. Así Dios está buscando que sea su iglesia. Y yo me voy cuando Jesús vino a la tierra a cumplir el propósito de Dios y la perfecta voluntad de Dios de morir en la cruz para librarnos a nosotros de una condenación eterna. Jesús fue al monte de los olivos, al huerto del Getsemaní, y allí pasó algo extraordinario con respecto a la voluntad perfecta de Dios. La voluntad perfecta de Dios era redimir al hombre de una condenación eterna, limpiarlo de todo pecado. Esa era la voluntad perfecta. Y en esa voluntad perfecta, Dios escogió a su propio Hijo, al unigénito Hijo, para llevar a cabo un propósito con el fin de redimir a la humanidad. Y allí en el Getsemaní, yo creo que es el momento clave. Es el momento en el que de pronto nos pone a meditar, y quiero que leamos para que entendamos que fue la perfecta voluntad de Dios. Lucas 22, 39 al 42. Dice: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación.
Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodilla oró, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Amén. Mire esto, Jesús, después de compartir la cena con sus discípulos en la Pascua, dice que salió hacia el monte de los Olivos, donde estaba el huerto del Getsemaní. Allí Jesús tenía la costumbre de ir a orar a solas con Dios. En esta oportunidad era cuando ya fue con 3 de sus discípulos allí al Getsemaní y le dijo: quédense aquí, yo voy a ir a orar. Era el momento más trágico, diría yo, de alguna manera para Jesús, porque dice que se afligió, que tuvo un momento muy difícil de agonía, porque ya estaba llegando la hora. Pero Jesús fue a orar, como solía hacerlo. Fue a hacer la voluntad de Dios. Él sabía que era la voluntad de Dios. Y hasta ahí dice que fue y se apartó, estando en el huerto de Getsemaní, a orar, como era su costumbre, orar y buscar la voluntad de Dios. Siempre cuando oramos le pedimos al Señor que se haga su voluntad. En la oración modelo que dejó Jesús, dice: el Padre nuestro, hágase tu voluntad, como en la tierra, como en el cielo, también en la tierra. O sea que Dios siempre está buscando que se haga su perfecta voluntad. Entonces Jesús fue al Getsemaní. En Mateo 17, versículo 1 al 3, hay una experiencia tremenda que vamos a llegar a través de esto a ver, porque aquí también vamos a encontrar que realmente la voluntad de Dios tenía que realizarse perfectamente. Mateo 17, 1 al 3, ¿qué dice? Dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. He aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres... hasta ahí. ¿Estaba Jesús hablando con quién? Dice que con Moisés. Moisés se le dio una revelación, ¿cierto? Y dice que hablaban. Pero no dice que hablaban, ¿cierto? No dice. ¿Sobre qué hablaban? No dice absolutamente nada. Pero vamos a Lucas 9, 28 al 31. Lucas. Busquen su Biblia allí. Lucas 9, 28 al 31. A ver qué hablaron, porque ya no dice, y de pronto no sabíamos sobre qué era el diálogo en esa revelación de Jesús con Moisés y Elías. Pero vamos aquí a Lucas 9, 28 al 31. Dice: aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la parecía de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria, hablaban de una partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño. Hasta ahí. ¿De qué hablaban? De una partida. ¿De quién? De Jesús. Ok, está hablando de la voluntad perfecta de Dios que se iba a cumplir. Amén. Estaba en una gran revelación, ¿cierto? Así es. En pura presencia de Dios, y allí se estaba revelando, en ese momento crucial de la partida de Jesús, en lo que yo llamo la ruta libertadora, porque para mí la ruta libertadora de Jesús estuvo desde Getsemaní hasta el monte del Calvario, hasta el monte de la Caravela. Esa fue la ruta libertadora de Jesús. Amén. Donde Jesús hizo una ruta ¿para qué? Para salvar la humanidad de todos sus pecados. Era la voluntad de Dios. Ahora volvamos allí cuando Jesús oró, allí en el monte de los Olivos, en el huerto de Getsemaní. Y le dijo, en ese momento de agonía, en ese momento crucial, Jesús se dirige a Dios, a su Padre Celestial, y le dice: Padre,
Es posible. Si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y yo he escuchado que allí en esa parte de pronto que Jesús allí está pidiendo que si es posible no se lleve a cabo el sacrificio porque Jesús está en un momento de agonía. Pero piensa esto, pidámosle revelación a Dios en cuanto a esto. Jesús estaba pensando en ese dolor que iba a sentir. Jesús estaba dolido por ver que iba a estar en una cruz, que le iban a clavar unos clavos en sus manos, en sus pies. Piensa que la agonía de él era por lo que iba a sufrir. Yo creo que no. La agonía de Jesús, y él le dice al Señor, si pase esta copa, es porque Jesús en ese momento era el Hijo de Dios que nunca había pecado. El dolor más grande para él en ese momento era llevar el peso del pecado, sin ser pecador, como si fuera pecador. Pero allí estaba en camino la voluntad perfecta, buena y agradable de Dios, en que su Hijo pagara un precio muy alto para la salvación de la humanidad que estaba en condenación. Esa era la perfecta voluntad de Dios. Y la perfecta voluntad de Dios es que usted, amigo que me escucha, reconozca ese sacrificio. Donde Jesús se hizo hombre y soportó la carga del pecado de usted y la mía para hacer la perfecta voluntad de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y usted conoce la cita de Juan 3:16, que envió a su Hijo, a su único Hijo. Esa fue la perfecta voluntad de Dios. Y dice que no para condenar al hombre, sino para que el hombre sea salvo por él. Si tú quieres hacer la perfecta voluntad de Dios, tienes que reconocer a Jesucristo como tu Salvador. El que murió en la cruz para librarte de una condenación eterna. Porque es la voluntad perfecta de Dios. La voluntad de Dios perfecta no es que tú te pierdas. Pero tengo que decírtelo. Si sigues en el camino del pecado, si no reconoces a Jesucristo como el Señor y Salvador, si no lo aceptas en tu corazón, la voluntad de Dios no es que tú vayas al infierno, pero vas a ir al infierno si no das el paso. Porque no es la voluntad perfecta de Dios que vayamos al infierno. Por eso decía al principio, le echamos la culpa a Dios y cuestionamos a Dios. Y Dios no está mandando a nadie al infierno. Nosotros mismos nos podemos ir al infierno. Y no es la voluntad perfecta de Dios, porque la voluntad perfecta de Dios es que todos nos salvemos. Que todos tengamos un arrepentimiento. Que todos reconozcamos a su Hijo como el único Salvador y Señor de nuestras vidas. Y ese es el tiempo propicio para eso. No para cuestionar a Dios por qué permite las cosas, sino para hacer su voluntad. Nosotros los creyentes buscamos la voluntad de Dios a través de su palabra. Y no al azar para ver si Dios me habló aquí, me va a hablar acá donde se abra la Biblia. Es a través de una búsqueda de Dios. Porque la voluntad de Dios es que le busquemos. La voluntad de Dios es que la amemos con todo el corazón y que le obedezcamos. Amén. Esa es la perfecta voluntad de Dios. Al final de cuentas, que tú y yo le reconozcamos como Dios, reconozcamos su poder, su señorío y le obedezcamos sus mandamientos. Así que, amigo, la invitación es para ti, muy especial hoy.
Porque queremos que tomes ese paso en este tiempo. Tal vez no lo habías querido tomar, tal vez te daba miedo, temor a hacerlo. Y en este tiempo no le tengas tanto temor al virus, a la pandemia. Dios quiere que el temor sea Él, como el Dios Todopoderoso, y que para Él no hay nada imposible. Amén. Y no es imposible que hoy Dios te haya tocado para que lo recibas en tu corazón como Señor y Salvador, porque Él murió por ti y Él murió por mí. Ya yo le reconocí como el Señor y Salvador de mi vida. Yo le entregué mi vida y fue mi mejor decisión. Te faltas tú. Y yo creo que hoy Dios te habló. Y quiero que seas sensible al llamado de Dios para tu vida. Hoy yo te hacemos la invitación en el nombre de Jesús. Que le abras tu corazón. Y yo quiero hacer una oración contigo en esta mañana, para que le recibas. Tú que estás allí en tu casa, tal vez reunido con tu familia, y hasta hoy no lo has hecho. Dios determinó este día para que tú busques su perfecta voluntad. Y el primer paso para buscar la perfecta voluntad de Dios es que le entregues tu corazón. Te invito a que hagas una oración conmigo en el nombre de Jesús. Y digas así, cierra tus ojos allí. Y tú, hermano, también cierra tus ojos, porque tal vez nosotros necesitamos hoy una reconciliación con Dios. Es tiempo de reconciliación, es tiempo de acercarnos a Dios, sí, pero hacer su voluntad, a buscar su perfecta voluntad, que a Dios le agrade, porque el agrado de Dios es que nosotros lo obedezcamos y nos sometamos a su voluntad. Por eso repite conmigo esta oración ahora y dile: Señor Jesucristo, ya tú pagaste un precio muy alto por mí. Derramaste tu sangre para limpiarme de todo pecado. Por eso en esta mañana yo me acerco a ti con un corazón sincero. Me arrepiento de todos mis pecados y reconozco que tú eres el Señor, que tú eres Dios, eres el único Dios, eres el Salvador. Bendito es tu nombre. Gracias por perdonarme. Gracias por salvarme. Gracias por esta preciosa oportunidad. Quiero hacer tu voluntad. Quiero someterme a tu perfecta voluntad. Renueva mi entendimiento en el nombre de Jesús. Dame la capacidad de poder pensar y entender tu propósito, de poder acercarme a ti con todo mi corazón y buscarte. Gracias, Señor, porque me amas, porque amas a mi familia. Gracias, muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias. Amén. Si tú hiciste esta oración, estás haciendo la perfecta voluntad de Dios. Al venir a Él y reconocerle como el único Dios, porque no hay otro. Y ese único Dios ya está obrando en tu favor y en mi favor. En tu familia y en mi familia. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza. Yo quiero ahora que saquemos un momento para adorarlo. Yo hoy no voy a orar por virus. Ya hemos orado, ya eso está en la potestad de Dios. Yo quiero que le adoremos un momento. Yo quiero que presentemos nuestra familia delante de familia que estás allí reunida en estos momentos. Vamos a adorarle. Vamos a pedirle que lo obre conforme a su perfecta voluntad. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y vamos a llegar delante de Él con un corazón contrito y humillado, con toda reverencia, con todo temor, a decirle: Dios, aquí está mi vida. Dios, aquí está mi familia. Por tu voluntad estamos reunidos aquí hoy. Hemos escuchado tu palabra, que es la verdad. Dios, nos rendimos delante de ti en esta mañana para reconocerte, Dios, para reconocer tu señorío. Tú que estás allí en tu trono alto y sublime, que estás sentado lleno de gloria y majestad. Ante ti, Señor, nos dirigimos en esta mañana
para adorarte, para reconocer que tú eres grande, que eres poderoso, que tú eres fiel, misericordioso. Qué bueno saber que tú estás aquí. Estás aquí. Qué bueno saber que estás obrando en mi familia, en mi vida. Dios, tú eres bueno, eres misericordioso. Gracias, Jesús. Tu esencia es el amor, Tú eres maravilloso. tu esencia es la misericordia, Hoy te necesito. tu esencia es la compasión, Hoy te necesito. tu esencia es todopoderoso, Aleluya. tu esencia es que eres real desde la eternidad hasta la eternidad. Te adoramos. Tu palabra dice en esta mañana: Oh, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Y ante ti vienen en esta mañana todos los que están cansados, Señor. amén. Aleluya. Todos los que están atribulados, desesperados, Gracias, Jesús. para hallar consuelo. Oh, sí, Señor. Tu palabra dice que tú eres nuestro amparo y fortaleza, Oh, sí. nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, Señor. Señor, por este tiempo. Y yo sé que tú estás obrando en este Gracias por este tiempo. momento. Yo sé que tú estás obrando en esta dificultad. Yo sé que tú te estás moviendo con poder y gloria. Tu voluntad perfecta es real. Oh Dios bendito, y tú estás obrando allí en cada familia. Tú lo conoces todo, Señor. Nada queda oculto delante de tu presencia. Tú conoces nuestras necesidades, dice tu palabra. Por eso ahora, Dios, visita allí cada familia que está allí, Señor, aleluya, adorándote. Amén. Dios amado, tú conoces su necesidad. Gracias, Dios. Dios, tú sabes hoy en qué hogar no hay el alimento. Sí, Señor. Pero yo tengo la certeza, la convicción de que tú vas a obrar allí, vas a poner el alimento, de una manera poderosa, vas a suplir las necesidades. Padre bendito, Yo sé que en este momento tú te estás moviendo muévete. y también estás obrando allí en una familia donde hay tristeza y aflicción, donde hay temor, Señor. Tu palabra dice que tú quitas el temor, que tú quitas toda angustia, Señor amado. En el nombre de Jesús te pido en esta mañana que obres allí en esa familia, Gracias. que restaures esa familia. Padre, en el nombre de Yo te pido en esta mañana, en el nombre de Jesús, Señor, que sanes a los que están enfermos. Envía la sanidad y la medicina, Dios Ahora, mío. Jesús. Ahora, Ahí está la restauración de Juan Carlos Pérez. Sí, Señor. Y de todos aquellos que hoy están enfermos, sánale, Señor. Tú tienes el poder para llegar y sanar. En el nombre de Jesús. Te adoramos, Dios, porque eres bueno. Maravilloso. Tú eres maravilloso, Tú Señor. eres maravilloso. Oh, aleluya, tú mandas y existes. Amén. Tú das Porque tú eres el Todopoderoso. en el nombre de Jesús. Tú eres soberano, Dios mío. Gracias. Bendito sea tu nombre. Gracias. Tu voluntad perfecta es agradable, Dios mío. El anhelo de tu corazón sé que es que te obedezcamos, que nos rindamos delante de ti y que cada día te busquemos más, Señor amado. Que cada día nos preocupemos por agradarte, Señor, por hacer lo que tú nos has mandado, por cumplir, Dios mío, tu perfecta voluntad. Aleluya, Jesús. En esta mañana ministra en medio de tu pueblo, Señor. Sí, Señor. Ahí está cada ministro, Señor. Ahí está cada siervo, cada sierva tuya, Dios mío. Obra allí en esa necesidad. Ahora, Señor. En el nombre de Jesús. Respalda las predicaciones que se están haciendo. Respalda, Señor. Aleluya. Bendito sea tu nombre a tu pueblo en estos momentos. Sí, Señor de la gloria. Esos hombres, esas mujeres que en medio de esto, Señor, están predicando tu palabra. En el nombre de Hay algunos que sacan un parlante allí en su casa y le hablan a los vecinos y motivan a los vecinos y le hablan de tu palabra. Jesús. Tu palabra está corriendo y está siendo glorificada en medio de este tiempo, Señor. Pero necesitamos que tú estés allí, Dios, y que estés obrando, Señor, y que los pecadores se arrepientan de sus pecados, y que la iglesia se levante, Señor, con fe. Y que la iglesia se levante, Señor, creyendo que tú estás haciendo cosas grandes, que tú, Señor, te estás moviendo con poder. Que grandes cosas veremos, que con cosas grandes tú nos vas a sorprender, Dios mío. Allí está ese hogar, allí está esa familia, Señor, en esta mañana,
que está viendo esta transmisión, que está escuchando tu palabra. Ministra sus vidas, Dios amado. Oh Dios, hoy más que nunca te adoramos. Oh Dios amado, hoy más que nunca te necesitamos. Ministra con poder, derrama de tu gloria, derrama de tu poder. Grande eres y digno de suprema alabanza. Tú eres el Rey, tú eres el Todopoderoso. La tierra necesita rendirse delante de ti, necesita arrodillarse delante de ti para que el propósito tuyo se cumpla. Aleluya, bendito sea tu nombre. Llénanos de tu paz, llénanos de tu bondad, de tu misericordia, que podamos esperar pacientemente, pacientemente esperé en Jehová. Aleluya, bendita es tu palabra. Oh, aleluya. Oh, bendito sea tu misericordia. Oh, bendito sea tu amor. Aleluya. Oh, allí está cada familia, Dios. Allí están los que no tienen un empleo. Allí están los que no tienen una entrada fija para suplir la necesidad de su casa. Pero yo sé que tú estás obrando. Y yo sé que tú no vas a desamparar a nadie, Señor amado. Bendito sea tu nombre. Tú estarás allí obrando. Tú darás la provisión. Tú darás todo, Señor amado. Porque tú eres el que todo lo puede. Alabamos y glorificamos tu santo nombre. Que la gloria y la honra sea toda para ti en este tiempo, Señor. Bendito sea tu nombre. Que todos reconozcan que no hay otro Dios, que solo tú eres Dios. Oh, bendito sea tu nombre. Eres el único, no hay otro. Y en ti, Señor, podemos confiar, porque tú eres soberano. Que se haga tu perfecta voluntad. Es tu anhelo. Y queremos hacer, y queremos someternos a tu voluntad. Bendice a cada hombre, bendice a cada mujer, bendice a cada joven, a cada niño en este día. Obra allí con poder. Oh, bendito sea tu nombre. Allí está, cada uno está recibiendo de ti, Dios mío. Derrama de tu fuego, de tu poder. Espíritu Santo, fluye ahora. Espíritu Santo, llena. Espíritu Santo, manifiesta tu gloria ahora, en el nombre poderoso de Cristo, nombre sobre todo nombre. Ante ti se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua tendrá que confesar que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. A Él sea la gloria de ahora y para siempre. Bendito sea su nombre. Gracias, Señor, porque yo sé que tú estás obrando. Porque yo sé que tú obraste ahora. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Gloria, gloria a ti, Señor. Para siempre es tu misericordia. Hay poder en tu nombre. Gracias por este momento. Bendice, Dios amado. Aleluya. Cada reunión. Bendice cada familia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios porque Él es maravilloso, ¿cierto? Y en esta mañana, gloria a Dios por cada uno. Le estamos saludando en el nombre de Jesús. Para gloria de Dios Padre. Amén, aleluya. Y la iglesia sigue adelante. Amén. Estamos animando a la gran familia sea. Somos la gran familia. Amén. Y seguimos adelante todos los días de nuestra vida. Aleluya, Jesús. Bien, pastora, creo que en esta mañana le damos gracias a Dios. Amén. Por esta oportunidad maravillosa. Está regalando el Señor. Y la iglesia sigue adelante. Amén. Y estamos invitando a que la iglesia siga unida en la cadena de oración que estamos haciendo todos los días a las 9:30 de la noche. Esta semana pues vamos a invitar a un ayuno. Amén. Amén. Vamos a hacerlo a mitad de semana, el miércoles, para que la gente se prepare. El día miércoles vamos a tener un ayuno especial donde vamos a estar unidos, conectados. A través de las transmisiones seguimos con las actividades. Los jóvenes están los sábados por las horas de la tarde en su reunión. Se siguen haciendo las intercesiones. Así que le animamos a que siga allí conectado con todo lo que estamos haciendo. Visítenos, denos sus comentarios.
El día martes les voy a invitar a algo muy especial. Sí, el día martes a las 10 de la mañana, porque seguimos firmes. Y les voy a invitar a que nos tomemos un tinto otra vez. Tomémonos un tinto, será un rato especial a las 10 de la mañana. Conéctese, participe. Este martes a las 10 de la mañana estaremos con Tomémonos un tinto, así que prepare un tinto sabroso ahí en su casa y estaremos a esa hora compartiendo juntos. ¿Tenemos algún otro anuncio, pastora, que aprovechar estos momentos? Bueno, la verdad que queremos también decirles que es de gran bendición poder estar frente a ustedes por por estas redes, por estos canales. Entonces queremos que ustedes puedan verlo en YouTube y también en Instagram, en Facebook, que nos puedan seguir y podamos allí tener esa bendición de poder estar conectados. Amén. Qué bendición, de verdad que qué bendición que la iglesia pueda estar allí. Hoy no estamos en un lugar, hoy no estamos en una casa, en una estructura donde todos estamos reunidos. Hoy estamos en casa. Y hoy en este tiempo hemos declarado que la iglesia está en casa. Qué bendición, ¿verdad? Y allí también en esos hogares donde nos están viendo, que tal vez nunca nos han visitado, queremos bendecirles, queremos decirles que el Señor ha sido bueno en este tiempo y va a ser un tiempo maravilloso, porque después que pase todo esto vamos a poder abrazarnos, vamos a poder darnos una bendición allí frente a frente. Qué dicha y qué bendición es esa para nosotros poder compartir, y a través de este tiempo podemos compartirlo aquí por estas redes. Entonces queremos que ustedes se conecten los domingos a las 8 de la mañana, el miércoles a las 7 de la noche, y cada actividad que vamos a ir haciendo va a ser de gran bendición y la vamos a estar anunciando en cada uno de nuestros servicios. El día sábado tienen los jóvenes también a las 7 de la noche, y queremos que tú puedas también conectarte allí y puedas invitar a tu hijo, al joven que está allí, al adolescente que está allí, para que también escuche la palabra y pueda tener allí, ser alimentado espiritualmente. Y estamos también conectados estamos haciendo invitaciones especiales, ¿cierto? Sí, claro. A grandes personas que le están sirviendo al Señor. Por ejemplo, el miércoles tuvimos acá a Lenny Salcedo, desde República Dominicana, y dio su testimonio, cantó. Fue una gran bendición, y tendremos más invitados, así que estén conectados, estén pendientes, porque vamos a estar dando anuncios muy importantes. Y les invito a que en este tiempo pues sigamos gozosos. El gozo del Señor permanece para siempre, y debemos estar contentos, cantando alabanzas y agradando a Dios con todo. Por eso yo creo que en esta mañana debemos terminar con alabanza. Una alabanza, claro. Una alabanza dice gozosa. La palabra del Señor que el gozo del Señor es mi fortaleza, y a través de la alabanza nos podemos gozar. Por eso con nosotros va a estar el grupo de alabanza de la iglesia SEA, con todos ustedes allí en casa. Dios me les bendiga, y vamos a adorar al Señor y vamos a alabarlo con gozo y con alegría. Gloria a Dios en este precioso día. Que Amén. Dios siga ministrando, que Dios siga obrando, Amén, que amén. la paz reine en cada hogar, Amén. que Dios sea el proveedor de todo, no nos va a faltar nada. Dios les bendiga, Dios les guarde, y que tengan un excelente día. Y Gloria a Dios. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Amén. Y la gran familia sea presente. Gloria a Dios. Amén, amén. Centro Evangelístico en Avivamiento, un lugar para conocer a Dios.